en Palestina. Así Pues es. buenas noches a los que hoy se han estado conectando en esta sala de Zoom de la Asamblea Nacional de Autogobierno, que como todos los lunes desde hace ya casi 2 años, bueno, estamos un año, 8 meses, estamos en el programa número 82. Empezamos en enero de 2024 y ahora estamos justamente en agosto 11 de 2025. Y pues estamos ya casi a un año de que se fundó la República Federal y Pluricultural de México. Vamos a celebrar el primer aniversario en la Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa, el día 5 de octubre, que se cumple un año de la fundación de esta nueva república, este nuevo país, basado en la nueva Constitución Mexicana 2024, en la que se plasma el proyecto de la Sociedad del Afecto, como decía Javier hace unos momentos, y que fue elaborada esta constitución por un Congreso Nacional Constituyente que deliberó más de 6 años para poderla aprobar. Se generaron consensos y en este Congreso Nacional Constituyente participaron más de 400 personas de 17 estados de la República. Y estamos en esa lucha construyendo, pues desde las asambleas comunitarias, municipales, estatales, la Asamblea Nacional, los consejos de educación, de salud integral, de cultura, de ecología y bienes naturales, de economía, el Consejo de Cooperativismo y los consejos también sectoriales de pueblos originarios, de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores. Estamos en ese proceso y como parte de esto, pues es este programa en el que vamos tocando diferentes temas cada lunes, ¿verdad? Y pues aplicando los principios que están en nuestra Constitución a los temas que están, pues que vamos revisando, que son temas relevantes. eh, y en este caso, pues vamos a revisar, hoy vamos a comentar lo que está pasando en Palestina, en Gaza, por la guerra israelí contra Hamas, el Estado de Israel contra Hamas, que cada vez pues ha estado más complicado, va a cumplir 2 años de esta guerra. Y en esta guerra, pues, han muerto más de 61.000 palestinos que esté registrado, y aparte de otros 14.000, 15.000 desaparecidos y más de 150.000 heridos, por lo cual se habla de un genocidio y parece que el gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro, que es Benjamín Netanyahu, pues están en estos días planeando lo que ellos llaman la ocupación de Gaza, la derrota total, de tal manera que si eso fuera, se anularía lo que ha sido Palestina ya por muchos años. Hoy vamos a revisar un poco de su historia, pero por lo menos desde 1964 ha sido reconocido el territorio palestino adjunto o vecino del Israel como país, abarcando la Franja de Gaza al sur de Israel y Cisjordania al oriente, digamos, de Israel, ¿no? Nororiente, suroriente de Israel, Cisjordania, y en el sur, la Franja de Gaza. Están divididos los palestinos porque, pues, los de Cisjordania tienen un enfoque y Hamas y Al-Fatah en Gaza, pues han tenido otro enfoque. Obviamente los palestinos están vinculados a todo lo que es la Liga Árabe, ¿verdad? Por eso hay pues este sentimiento de que pudieran ser apoyados por Irán o por Siria o por Egipto o por países como Arabia Saudita, Qatar, pero que hay toda una mezcla ahí de intereses, de luchas, de problemas y que parece que es un asunto de que no puede terminar. Y a pesar de que desde 1994 se habló ya de una especie de tratado de paz, eh, donde aceptaban el país Palestina y el país Israel como
vecinos, pero pues los acontecimientos, los odios ancestrales, porque son odios que vienen pues, de hace casi 12.000 años que vienen estos problemas de Palestina, ¿no? De los hebreos, las tribus hebreas que fueron también muy eh, dañadas, muy, muy afectadas por el imperio egipcio primero y pues más recientemente los judíos fueron afectados durante la Segunda Guerra Mundial, pues sobre todo por Hitler, ¿no? Por Alemania bajo el mando de Hitler. Entonces, hay un amasijo de intereses y de resentimientos enorme que contrasta precisamente con esto que decía Javier Córdoba hace unos momentos, de que pues no hay afecto. Lo que encontramos ahí entre Israel y en la Franja de Gaza, pues es mucho resentimiento, mucho dolor, muchos odios que vienen pues de muchas peripecias. Esta es la parte, probablemente una de las partes más antiguas de la humanidad. Y entonces se han tejido ahí eh, muchos daños. Hola, Carlos, muchos daños históricos que hoy podemos comentar. Y desde luego unas cosas que es interesante es que el 75% de los países del mundo actual ya reconoce a Palestina como Estado. 75% de los países. De 193 países, más o menos 136 países reconocen al Estado palestino. Entre ellos México. México incluso tiene una embajada palestina. Hay relaciones diplomáticas con Palestina. Pero pues los países, especialmente Estados Unidos, y sus aliados de Estados Unidos no lo han querido reconocer, muchos de ellos de Europa, los europeos no lo han querido reconocer, pero particularmente Estados Unidos, ¿verdad? Recientemente escuchamos que Inglaterra le da un mes de matanzas a Netanyahu para, si no para las matanzas, reconocer también al Estado palestino. Lo mismo ya dijo Canadá y lo mismo dijo Australia. Y en ese plan están ya también Alemania, bueno, ya dije Inglaterra, Reino Unido y algunos otros países que están ya por reconocer. Los que se resisten en reconocerlo, pues son los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos han querido hacer el pacto de los dos países, sobre todo en la época de Bill Clinton, ¿verdad? Pero eh, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso llegó a la frivolidad de pensar en quitar a los palestinos, desplazarlos y establecer ahí unas playas turísticas de lujo, ¿no? Que pues es una frivolidad muy adecuada a la personalidad que tiene Donald Trump, que no se nos haría nada raro de los vínculos que se le atribuyen con Epstein y todas estas cuestiones pues, de frivolidad sexual y de todas estas cosas. Es la personalidad que refleja Donald Trump y que está apoyando en lo esencial a Netanyahu, pero aún Donald Trump ha dicho que pues que ya, ¿no? Que ya pare esa guerra interminable, ¿verdad? Hay que recordar que Israel surge como Estado después de la Segunda Guerra Mundial, como si fuera una especie pues, de compensación al sufrimiento que les causó el Tercer Reich, el Hitler, ¿verdad? Y entonces la guerra termina en 1945 y en 1948 surge el Estado israelita, el Israel. Pero para que surja Israel necesita o se genera una guerra porque incluso la ONU decreta que debe haber dos países, Palestina e Israel, y le dan incluso mayor eh, proporción del territorio. A Israel le dan el 56% y 44% a Palestina. Como los palestinos tienen ahí pues muchos siglos, pues obviamente se rebelaron y entonces Israel pues aprovechó que violando la determinación de la ONU, pues desplazó a cerca de 800.000 palestinos que estaban en lo que ahora es Israel.
es decir, los sacó y se los mandó hacia Cisjordania y hacia Gaza. Y de ahí para acá, pues ha habido una serie de guerras importantes la guerra de los 6 días en el 67, también una batalla también, ahí Israel venció a Egipto y a Siria y otros países que apoyaban, digamos, la causa árabe. Y pues Israel se ha ido expandiendo, expandiendo y limitando, la parte que le toca a los palestinos. Entonces, pues entre las cosas que, además de comentar los datos, los elementos históricos, habría que ver qué podemos desde México y desde la Asamblea Nacional de Autogobierno, desde la República Federal y Pluricultural de México, pues opinar sobre esto, sobre el tema de la sociedad del afecto, el autogobierno, digamos, en Palestina, porque no hay que perder de vista que jamás pues ha tenido un cierto estilo que es el que controla, es el gobierno de palestino de facto, diríamos, ¿no? Después de que la Organización para la Liberación de Palestina pues culminó con la muerte de Arafat hacia 2005, más o menos murió Arafat, y entonces se dividieron Al-Fatah y Hamas y pelearon entre sí y ganó Hamas y es el que tiene actualmente el control. Y no hay que perder de vista que esta guerra que hoy podemos mencionar que es un genocidio por la cantidad de asesinatos que implica y la frialdad con la que está ocurriendo, pero no debemos olvidar tampoco que se inicia con una entrada del Hamas a Israel en donde el 7 de octubre de 2023 donde captura, me parece que 130 rehenes, que algunos de ellos han muerto, pero todavía quedan rehenes, y jamás hasta ahorita, pues está al tú por tú con el ejército israelí, con un altísimo costo para la población civil. Se calcula que más del 80% de los 61.000 o 75.000 muertos que llevan, más del 80% pues son civiles. Y de esos, una gran cantidad, una cuarta parte, son niños que no tienen ninguna situación, más aparte la hambruna que se está ahora agudizando, ¿no? Y que no permiten la ayuda que le llamamos humanitaria, ¿no? De que entren a dar víveres o algún tipo de agua, ¿no? Algunas cosas básicas para la población. Entonces, la hambruna, pues es parte también de la guerra, ¿no? Están debilitando a la población palestina y por lo que se ve, Netanyahu está decidido, pues como él lo dijo, a dejar un trauma histórico a los palestinos, que según Netanyahu al inicio de la guerra dijo que no se iba a olvidar ese trauma en más de 7 generaciones de palestinos. Imaginemos qué tipo de corazón y qué tipo de sentimiento tiene Netanyahu, también con muchos resentimientos y mucha frialdad, mucha facultad para asesinar, ¿verdad? Y también jamás que no parecen encontrar un punto medio. También hay que decir que los demás países, y creo que eso podría ser parte de lo que hoy tenemos que comentar, no hay mediadores, ¿no? Me parece que un poco China y Rusia querían establecer mediadores que moderen, ¿no? Y que puedan decir, bueno, pues a lo mejor que se le devuelvan los rehenes que tiene Hamas, que se devuelvan a Israel y que se pare la guerra y que pacten pues los dos estados, que se les reconozca lo que sería muy valioso para Palestina, que ya se le reconozca como estado, como país. Claro que nosotros quisiéramos con un autogobierno, ¿no? Pero bueno, que se pare la guerra, que se le reconozca como país y que se devuelvan los rehenes. ¿Por qué no hay esta mediación? ¿Qué intereses están tanto en Hamas como en el gobierno, en Netanyahu, en el gobierno israelí e incluso en Estados Unidos, en Alemania, otros países que no pueden parar la guerra a costa de millones de vidas que horrorizan incluso a países como Inglaterra, como Alemania, que han también hecho guerras tremendas y ahorita están horrorizados de la cantidad de la mortandad que está habiendo en Gaza, que es la más grande de todas las mortandades que ha habido en toda la historia de la guerra en esta parte del mundo, ¿no? Nunca había habido tantos muertos en un periodo similar
como en estos 2 últimos años de la guerra entre Israel y Hamas. Pues abrimos ya el diálogo, ya está aquí afortunadamente Carlos Gómez Rosas desde Chicoloapan, Jorge Pedro López Benítez también de la Ciudad de México, Isael Garrido del Estado de México, Toyocan, Josué León desde Quintana Roo, Andrés Mejía de la Ciudad de México, Eliseo Jiménez desde Ciudad de México, Gustavo Madero, Javier Córdoba desde Álvaro Obregón y Sol Carrasco desde Chihuahua. Bienvenidos todos y les pregunto qué saben, qué opinan, qué piensan, qué sienten sobre lo que está pasando con el pueblo palestino. ¿Quién quiere iniciar? A ver, Javier, adelante. Bueno, eh, efectivamente, lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio porque se está masacrando a la población civil, ¿sí? Y desgraciadamente, un sistema como el que actualmente padecemos en todo el mundo, todos los pueblos del mundo, en el que la constante son los conflictos y desgraciadamente los conflictos bélicos, que son los más graves de todos, están a la orden del día. Y esto se debe a los discursos de odio que se promueven por parte de quienes tienen mayores intereses en mantener este sistema de expoliación, de opresión, de dominación y de sometimiento. De tal manera que, no obstante que las manifestaciones de todos los pueblos del mundo, incluso del mismo pueblo israelí, están en contra de este genocidio, ¿sí? Este genocidio es un crimen de lesa humanidad. Esto es un crimen que lesiona a la raza humana en general, ¿sí? De tal manera que ante, ante este genocidio, ante este crimen que se está perpetrando por, o mejor dicho, a iniciativa de unos cuantos personajes que se arrogan representatividad de los pueblos que no tienen, porque ningún pueblo es capaz de provocar una masacre como la que se está cometiendo en Palestina. Y, y por eso es por lo que digo que estos personajes, como es el caso de Netanyahu y Trump, se arrogan esa potestad que no tienen, ¿sí? Que no puede tener nadie en el mundo, y que estos personajes, pues son personajes eh, que a todas luces representan la peor patología de la humanidad, ¿sí? Que es una, una psicopatía en contra no solo de personas, sino de pueblos, de tal manera que este es el momento en que los pueblos tenemos que cobrar conciencia y ver cuál es la alternativa a este sistema eh, criminal que somete a todos los pueblos. Y aquí surge como única salida el proyecto de la sociedad del afecto, ¿sí? Únicamente un paradigma como la sociedad del afecto puede transformar todos estos conflictos entre países, entre la humanidad, por, un, por unas relaciones de amistad, de afecto, de cooperación. Únicamente en el mundo actualmente es el paradigma de la sociedad del afecto. Por eso es por lo que tenemos que darla a conocer para evitar estos genocidios, ¿sí? Y que personajes enfermos, que son casi todos los gobernantes de todo el mundo, sobre todo en los países eh, que, pues, colonialistas, son los países europeos y como es son los Estados Unidos, pero son élites que se han apoderado de las instituciones del Estado, ¿sí? Pero son verdaderos criminales. No es para nadie una sorpresa y menos para el pueblo norteamericano
que están siendo gobernados por un criminal que ya está confeso, ¿no? Ya hay sentencia. Sin embargo, está como gobernante de los Estados Unidos. Al igual, Netanyahu en Israel es también un criminal que no solo ha sido denunciado en su propio país por múltiples atropellos y, y- y- y delitos, sino además por el Tribunal Internacional de la Haya, ¿sí? Son burócratas de lujo que con todo el tiempo que se han llevado, puesto que a ellos no les afecta en absoluto, mientras están cobrando sueldos multimillonarios, pero ya llegaron a la conclusión de que lo que se está perpetrando en Gaza es un genocidio contra la población civil. No, eso de que es una guerra contra un grupúsculo como es Hamas, no, pues esos grupúsculos son los que hay en cualquier parte, ¿no? Y que incluso pues son mercenarios que reciben paga, pues para hacer actos de falsa bandera muchas veces, para provocar eh, esas- estos pretextos para intervenir como está interviniendo el, el régimen genocida de Israel en contubernio con un grupúsculo que está dominando y que representa ahora el gobierno de los Estados Unidos y que ha sido repudiado por la mayor parte del pueblo de los Estados Unidos, ahora que después de que no ha cumplido con todas las promesas que había hecho, como por ejemplo dar a conocer todo el asunto, el expediente de este tal Jeffrey Epstein, en donde el Mossad, esta organización secreta, en contubernio con sociópatas como Epstein, se encargan de proporcionar eh, menores de edad para que todos estos eh, pues pedófilos, como son la mayor parte de los gobernantes, fueron grabados en una isla que compró el Estado de Israel a Epstein, en donde les hacían fiestas y orgías con menores de edad. Y este hombre, con el equipo que les proporciona el Mossad, pues grababan todo esto y estos son instrumentos de que se valen los países como el Estado de Israel para chantajear a los gobernantes de los países, como es el caso de Trump y de los gobernantes de los Estados Unidos, que han sido señalados como partícipes en en estas orgías con menores de edad en los Estados Unidos, en la isla de Epstein y en su residencia de Manhattan y en otros lugares como Miami, en donde han participado con menores de edad y muchas mujeres han denunciado y siguen denunciando en los Estados Unidos todas estas crímenes que perpetraron Epstein con eh, los Clinton, con los Obama, con Trump y con muchos otros personajes de la nobleza, principalmente inglesa, y todo esto es del dominio público. Sin embargo, los pueblos no podemos hacer nada. ¿Por qué? No obstante que estamos viendo a los criminales de frente. ¿Por qué? Pues porque hemos permitido y nos han sometido, estamos domesticados por una educación que en nada privilegia los valores que se promueven en la sociedad del afecto y que ese es el paradigma al que estamos aspirando y tratando de dar a conocer para que la gente se vuelque en un autogobierno, de tal manera que sean las comunidades las que decidan el qué hacer y cómo hacer, y no sociópatas y criminales que se infiltran en las instituciones, en los órganos del Estado y cometen todo género de crímenes como estos que se están cometiendo en Gaza y en otras partes del mundo. Es cuanto, gracias por la atención y perdón por el tiempo que me extendí. Gracias, Javier, pues tienes razón, psicópatas, sociópatas
enfermos, que refleja también que la población está enferma para permitir o propiciar que se elijan a estos personajes, además de que el sistema electoral de todos los países involucrados, pues lo permite, ¿no? Que este tipo de personajes como Milei, como Bolsonaro, como Trump y como Netanyahu, pues estén en los gobiernos. ¿Cómo curar una enfermedad de un pueblo como el palestino, como el pueblo israelí? Aunque hay que mencionar que los israelíes están haciendo manifestaciones para parar a Netanyahu, Así pero, es. pero pues hay mucha enfermedad ahí. ¿Cómo llegar con el proyecto de la Sociedad del Afecto? Me imagino yo llegar con los palestinos hablando de esto, de la afectividad, del amor, de la solidaridad. Y algunos dirían, no, pues lo único que sentimos es odio hacia los israelitas o hacia Netanyahu. Y entonces es una labor mayor la que tenemos que hacer ahí para poder curar situaciones como estas y que en México y América Latina estamos caminando hacia allá, hacia donde ellos ya están, si no cambiamos la perspectiva hacia esto que dice Javier de la sociedad del afecto. Le vamos a dar la palabra a Josué León y luego a Carlos Gómez. Adelante, Josué. Buenas noches. Sí, pues Buenas noches. prácticamente analizar cómo está empatado el imperio anglo y el imperio sionista, porque recordemos que el lobby sionista no solamente son los dueños en Estados Unidos de los medios de comunicación, de la pornografía, de pues la banca Rothschild, que fue el que impuso e impulsó la Reserva Federal de Estados Unidos, y que ya sean republicanos o demócratas apoyan ciegamente al Estado de Israel, ¿no? Entonces, también clasificados de la muerte de Kennedy, que fue el Mossad el que operó para matar a Kennedy, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos hablando, ¿no? O sea, ¿quién manda a quién realmente, ¿no? O sea, ya que maten uno de los presidentes de Estados Unidos porque se oponía a que el Estado de Israel tuviera bombas nucleares, y el Estado de Israel así con todo bien valentonado que pueda atacar incluso a Irán o amenazarlo de aventar bombas nucleares, y la ONU cruzada de brazos. Entonces, prácticamente es sionismo, pues está generando este laboratorio que ahorita le está tocando a Palestina precisamente por su ubicación geoestratégica, porque está ahí saliendo al Mediterráneo. Y recordemos que la ruta de la seda pues pasa por Turquía, pasa ahí cerca de Siria, ¿no? Y de Turquía se conecta a Europa, ¿no? Entonces todas las mercancías por ahí van. Entonces el otro bloque anglosionista veneciano, pues con la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, pues buscan hacer un orden paralelo a contrarrestar esa ruta de la seda, y pues contra el BRICS. Entonces, prácticamente, pues también se ve reflejado precisamente, por ejemplo, no sé, Estados Unidos ahorita con los aranceles, ¿no? Que a todo el mundo lo está chantajeando. Entonces, si realmente tú quieres que tu economía está bien, no vas a estar chantajeando a los demás. O sea, todo lo contrario, liberas todo eso para que fluya, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pienso que está el mismo Trump colapsando el orden unipolar y está dándole paso al orden multipolar del BRICS, pero para mí, desde mi punto de vista, la llegada del BRICS no significa que triunfaron los buenos, porque a fin de cuentas, los que mueven el dinero, los que ponen las reglas de cómo se mueven las finanzas, pues están por detrás de cualquier gobierno, y igual, pues mi teoría es que el sionismo también llegó a China con, no solamente con Mao Zedong, sino con las guerras del opio, cuando los ingleses, pues tomaron Hong Kong, y de ahí, pues llenaron todo de opio su población para debilitarla, ¿no? Entonces, prácticamente estas personas pues pueden replicar esto mismo que está pasando en Gaza, en todo el mundo, ¿no? Y México, ¿por qué no rompe relaciones que se dan golpes de pecho con el humanismo mexicano, ¿no? O sea, que el mismo periodista de Rompeviento, ¿cómo se llama? Pues enfrentó a Sheinbaum diciéndole, ¿no?, que se posicionara, y prácticamente pues con toda su frivolidad le sacó la vuelta, ¿no?
que diciendo, no, pues ahí está escrito en nuestras relaciones, pero no posicionándose claramente, ¿no? Entonces vemos que hay siervos del sionismo en todos los flancos de la política, sea de izquierda como Sheinbaum, que está el bloque, ¿cómo se llama? El de los judíos con ella, y becaria de la Fundación Rockefeller, que los Rockefeller son los que le cargan los portafolios a los sionistas Rothschild, ¿no? Entonces, o tanto sionistas de derecha como Javier Milei, que ya les dio entrada a todos los israelíes, que todos los derechos como si fueran argentinos, que está entregando a empresas sionistas el agua, la Patagonia y todas esas zonas estratégicas, o como este sionista también de Zelensky, que entregó a su país endeudándolo para 200 años y con los fondos buitres de BlackRock repartiéndose las materias estratégicas de su país, ¿no? Entonces prácticamente ellos hacen las víctimas, ¿no? Ah, qué pobrecitos, lo que me hicieron en la Segunda Guerra Mundial, como si ellos también no tuvieran cola que les pisen de 2000 años en 1000 años de historia los han corrido 2000 veces de territorios y precisamente por buenas gentes, ¿no? Y no también sin intención de incitar al odio, simplemente como al analizar históricamente, ¿no? Que los corrieron de España, de Inglaterra, de muchas partes. Entonces estos usureros, estos banqueros que a través de la deuda, a través de el interés compuesto, que en la Edad Media está prohibida la usura y ellos la ejercían porque pues precisamente no eran católicos, ¿no? Y ellos a través de este interés compuesto, pues no solamente doblegan familias, sino naciones enteras, endeudándolas con el mismo modus operandi, ¿no? Primero se chingan al imperio español, ya después cuando pasamos al imperio anglosajón, pero las pequeñas repúblicas que nacen ya están todas endeudadas y entonces pues ya no se pueden desarrollar y ya son todas raquíticas que van a terminar siendo marginadas. Y entonces, pues es muy alarmante porque eso también que está pasando a los hermanos palestinos, pues le puede pasar a cualquier persona en América Latina, en África. Ya vemos aquí las amenazas con el tema de los narcogobiernos de Nicolás Maduro, acá toda la cola o los trapos sucios que le están sacando en México, ¿no? Entonces tenemos que exigir desde la calle, desde donde estemos, que se posicionen nuestros, entre comillas, representantes, ¿no? Que hagan valer los derechos humanos y se toquen un poco el corazón para ver todo lo que están pasando de envenenamiento de personas por drogas, ametrallamiento de personas que van ahí buscar un poco de harina, ¿no? Entonces ya esos niveles de barbarie, pues están muy cabrones y pues invitar a la gente a que busquemos cómo organizarnos y cómo llegar también a incidir un poco de donde nos encontremos. Es cuando, Bueno, gracias. y gracias, Josué, pues tienes razón, de hecho, pues, los sionistas están como apoderados de Estados Unidos también, ¿no? Y de Inglaterra, entonces, por eso es que ellos controlan el mundo y eso implica una antidemocracia mundial porque en la ONU ellos tienen capacidad de veto y a pesar de que más el 75% de los países aprueban el Estado palestino, pues Estados Unidos no y su grupo. Y ya con eso ya la ONU no puede porque está aprobado que ellos tienen posibilidades de veto. Entonces tenemos que pensar en que nosotros como república, pues obviamente no tenemos relaciones con Israel, ni nos interesaría como república mientras esté un gobierno como el de Netanyahu, ¿no? Sí nos interesan las relaciones con el pueblo israelita. Nos interesan también y en este momento más las relaciones con el pueblo palestino y convocarlos al autogobierno, al pueblo palestino también, y organizarnos entre todos y reclamar hacer una nueva ONU. Si esta ONU va a estar supeditada a Estados Unidos, pues necesitamos una nueva ONU, otra sociedad de las naciones, e invitamos desde aquí, desde este foro, a todos los países, en particular a los del BRICS, pero a todos, pues a los 136 países que están por reconocer al Estado palestino, pues que desconozcamos a la ONU y hagamos ahora sí que una alter ONU democrática donde todos los estados tengan igualdad de posibilidades de influir en las decisiones que se tomen. ¿O tú cómo la ves, Carlos? Sí,
Saludos, abrazos a todos, compañeros. Pues bueno, es muy, muy doloroso, es conmovedor, como tú lo mencionaste al principio. Se siente y eso no es ajeno, es lo más importante, ¿no? En Ana, nuestra sociedad del afecto, pues hay que coparticipar, no como obligación, sino como esto que se está generando como un sentir colectivo, pero no todos lo están sensibilizando igual. Entonces, una gran tarea que tenemos que hacer es esto, es sensibilizar, transmitir los mensajes de los cuales se han estado hablando, los análisis que se están haciendo, hacerlos partícipes, ¿ves? Como si fuera el vecino, como si fuera nuestro compañero que está aquí en la esquina, ¿no? Eso es parte de nuestro proceso, parte de nuestra práctica, ¿no? De, de, de expresión humana, ¿no? No de las teorías de las que ciertamente se hablan y se olvida que la muerte está aquí en la esquina, ¿no? Entonces, esto de familiarizarnos con esto y hacerlo constantemente en este foro es un buen paso. Otra cosa que bien vale la pena es conectarnos con todos los compañeros que están difundiendo esta experiencia dolorosa en Palestina y traerlos, acercarlos, platicar con ellos, transmitirles que Ana está solidarizando, no como palabra, como un mero membrete, sino prácticamente como se está haciendo en cualquier tipo de situación horrible, ¿no? Terrorífica, para que de alguna manera tenga también la posibilidad de sentirse agazapado, ¿no? La desprotección, el desastre está pues a flor de piel. Entonces la protección por parte de Ana es un elemento importante, ¿no? El sentido de aquí estoy, compañero, aquí estoy, hermano, ¿no? Aquí estoy, amigo, ¿no? Y tal vez esto que pasa en los mensajes de que ni los alimentos permiten que se llegue, ni las difusiones de saludos de familiares que están en otros lados del mundo llegan. Entonces, la intención es devastar, es extinguir, es el objetivo fundamental de todo lo que ya hemos hablado desde Trump y demás, ¿no? Pero Sí, además, es lo que están transmitiendo como parte de la cultura de dominación hacia nosotros, hacia Latinoamérica, hacia los otros países, ¿no? Hey, nosotros podemos y lo vamos a hacer, quieran o no, ¿no? Y bajita la mano, los gobiernos están doblando las manos. Ya lo estamos viendo aquí con nuestra presidenta, ¿no? O sea, no hablemos de si es políticamente viable o no, sino es la falta de sensibilidad ante este tipo de situaciones de las cuales no somos ajenas, ¿no? En últimamente que he estado recorriendo ahí algunos hospitales, voy al Fray Bernardino, dice una frase muy bonita, muy bella, ¿no? Que creo que la conocen. Nada de lo humano me es ajeno. claro. Y en ese sentido, de verdad, creo que cuando nosotros participamos un poquito, a veces, pues salir a marchas es importante porque también descargas la molestia, el enojo, ¿no? La impotencia de expresar el coraje y el dolor. Este, Ojalá llegaran estas voces hasta allá. Y este tipo de situaciones, sigo yo insistiendo en el BRIC. Claro que hay que difundirlo, compañeros, ¿no? En forma de manifiesto, si es posible, ¿no? Otro manifiesto, pues hacemos otro manifiesto, pero que se escuche, que de alguna manera estamos sensibilizados nosotros a esta situación que pues no nos es ajena. Y, pues quisiera solamente decir que, digo, las muertes nos hacen aumentar nuestra sensibilidad enana. Este es tal vez un asunto que debemos valorar aquí dentro, porque somos de los pocos grupos que lo estamos hablando de manera libre, clara y firme, a foro y expresándolo, de que estamos organizándonos. Y esa invitación de organización es, pues como lo sabemos, el anclaje fundamental de cualquier proceso de transformación humana. Entonces, invitar a la organización, a la integración de un Estado soberano, de un autogobierno,
como lo estamos haciendo poquito a poquito, pero de verdad que sí se está viendo el efecto, ¿no? Y eso se celebra. Hacerlo en un Claro. lugar donde hay mucho dolor, tal vez a veces se dice, bueno, pues sí, entiendo tus buenas intenciones, ¿no? Pero bueno, que se escuche en vez de decir pobrecito, ¿no? De cruzarnos de brazos y decir, ay, mira qué dolor nada más siento y lo comparto. No, creo que podemos hacer un poquillo más. Y una de estas cosas es intercambiar con algunos compañeros líderes que difunden, tanto que algunos que están haciéndose cercanos a organizaciones que están difundiendo la gran tragedia a la cual, como dicen bien los compañeros, no estamos exentos, ¿no? O sea, ¿en dónde? Pues en los tianguis, perdón, ahorita que salió Marcela, en nuestras difusiones con los compañeros aquí en las colonias, ¿no? Mira, ¿qué opinas de Palestina? Esa sensación parece que no, pero vibra, ¿no? Vibra, se hace extensa, ¿no? ¿Cómo? Claro que se hace extensa, ¿no? Hasta las mismas iglesias lo hacen, y es bueno, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no? ¿No? Difundir el cariño, ¿no? Compartir el dolor y saber que aquí estamos, ¿no? Y es todo por ahorita. Sí, Un gracias, abrazo a Carlos. todos. Sí, convocar a los pueblos también, así del de Palestina, al autogobierno, pero también a los pueblos de Estados Unidos, a los pueblos de Argentina, a los pueblos de Israel, pues que dejen de elegir a psicópatas, como decía Javier, y que por fin logremos la concordia a través del poder colectivo del autogobierno. ¿O no, Marce? ¿Tú cómo la ves? Y luego le damos la palabra a Andrés Mejía. Marce. Pues, bueno, más bien estaba escuchando, doctor, no, pero bueno, ya que tengo la palabra, este, pues sí, estoy de acuerdo, escuché a lo que dijo Jorge Lucas, estoy de acuerdo en todo lo que dijo, y y pues bueno, parece que es algo imposible de detener, ¿no? Ya lo dijo Alfredo Jalife, Josué León, pues, ¿no? Jorge Josué, Lucas no, todavía no han sí, perdón, participado. Josué León, sí, perdón, estoy leyendo Jorge Lucas, perdón, Josué León. ¿Qué Sí, dice Alfredo Jalife? pues Alfredo Jalife, lo he estado escuchando, tiene unas entrevistas muy buenas y bueno, detrás de todo esto está el apoderarse del petróleo. Eh, Todo lo que está moviendo, todas estas fuerzas que se están moviendo ahorita, es el petróleo, más que nada. Pero ahorita, yo creo que estamos en un punto de la historia donde ya estos poderes se descararon, ¿no? Ya, o sea, ya no les importa. Ahí tenemos a Donald Trump, que es una marioneta, es un títere de los poderes que están detrás de todo esto. Y pues detrás de este hombre, pues está Israel, está el Mossad, están todos estos grandes poderes, los Rothschild, como dice Josué León, eh, que quieren, como dice Alfredo Jalife, pues sí, quieren, eh, lo, lo justifican porque según este hombre, el Netanyahu, que por cierto no son judíos, son ¿cómo se llama? Askenazis, fue un pueblo turco que se convirtió al judaísmo en el siglo IX. Pues quieren crear la gran Israel, ¿no? Se han apoderado de eso, pero eso no justifica, eh, pues, pues matar a niños, ¿no? A niños, mujeres, niños, con este pretexto de que eso eran los terroristas de mañana, ¿no? Pero, pero ¿cómo detener esto? Bueno, pues es la acción de todos, es ese poder colectivo que ha estado impulsando, doctor, pero pues tenemos que activarnos, ¿no? Tenemos que ser más activos porque este,
porque como que todavía no creemos en este poder colectivo. Y hasta que no creamos en este poder colectivo, pues creo que estas cosas van a seguir pasando, van a seguir sucediendo. Entonces, pues tampoco son, como que tampoco hacen mucho las marchas, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, pues las marchas son como las llamadas a misa, ya nadie les hace caso. Mm. Entonces, es la acción ya, total, ¿no? En lo que nos toca, actuar, Quitarles el poder, actuar. ¿no? Exacto, exactamente, quitarles el poder. Así es, pero con la actuación, o sea, no es nada más apoyar, no es nada más ir a marchar. Pues qué bien que marchen, qué bien que en Estados Unidos hay marchas, en Australia, en todo el mundo, en Francia. No, es la actuación la que tenemos que hacer ya, este, por poquita que sea, pero hay que actuar, y ya, y simplemente quitarles el poder sin miedo, ¿no? O sea, porque pues ya esta vida a veces parece que no tiene ningún propósito, ningún sentido, ¿no? Cuando estamos viendo estas cosas. Entonces, pues hay que actuar ya. Y bueno, aprovecho porque pues ya el 17 vamos a tener otro tianguis de la Sociedad del Afecto, pues ya este, estamos pensando hacerlo mensual. Pues, y si digo que hay que actuar es porque siento que todavía estamos esperando que alguien más haga las cosas y tenemos que participar todos, todos, todos tenemos que participar. Este, y pues ya estoy consiguiendo más lugares, pero, pero pues tenemos que participar todos si queremos cambiar esto. Pues yo creo que nada más, doctor, ¿no? Muy Tal bien, vez gracias. ahorita se me ocurra otra cosa que quería decir, pero ahorita no me acuerdo. Sí, de acuerdo. Pues entre todos estamos construyendo, ¿verdad? Paso a paso Claro, esta nueva sociedad y aunque todavía falta pues muchísimo, pero sí, desde este espacio convocamos a los pueblos de todo el mundo a sí, construir junto con nosotros esta nueva humanidad de la sociedad del afecto a la que aspiramos. sí, Y sí, doctor. esa labor que estamos haciendo y que tú haces en particular de no Sí, soltar, de mantener, sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y sí, ahí va el sí, tianguis, doctor. yo creo que este Ahí tianguis va va el a ser tianguis. más Sí, y grande todavía. también sí, sí, pues cada vez estoy como que tratando de adherir más gente gracias a la página de Facebook que se están agregando más personas. Ah, qué bueno. Y sí, y pues yo les pediría a los que están aquí, pues que el volantito lo compartan con amigos, con familiares, amigos, para que nos acompañen, para que asistan. Este, y bueno, pues nada más, doctores. Sería todo. ¿Quiénes, Ya quiénes después van a les dar platico. conferencia este domingo? ¿Quiénes? Pues ya bueno, ya me mandó ¿cómo se llama? Marco Turra, me mandó Ajá, su participación, va a venir a México. Este, mm, También Javier ya también me dijo que va a dar una conferencia, que por cierto a Javier le voy a pedir que me la mande escrita. Y pues si usted puede, doctor, y sería genial que nos diera una plática de la sociedad del afecto, y también invitarlos pues al seminario que va a dar el doctor sobre la sociedad del afecto. Yo quisiera crear un taller, pero no me siento como que muy preparada para eso, aunque también quiero decirle, doctor, que ya estoy haciendo la traducción ya del primer capítulo, me está costando mucho trabajo, bueno, pero muchas gracias. Enrique me está prestando su laptop porque la mía pues no acabo de poderla sacar adelante, pero Y te envío el pero libro de Tecnología del Amor, que está muy bueno y yo creo que te puede servir. sí, Ya es está diseñado todo con detalle. excelente. Sí, pero esa traducción me está sirviendo muchísimo porque estoy entendiendo más todavía la Ah, sociedad qué del bueno. afecto. Muchas Entonces, gracias. pues ahí vamos, ahí vamos. Muy bien.
Bueno, le damos la palabra entonces ahora a Andrés Mejía y luego al maestro Pedro Fidel. Quisiera que hablara primero, perdón, buenas noches, el maestro Fidel para que enriquecer un poquito más mi participación, a ver si hay algo también que se aporte. Adelante, maestro Pedro Fidel. Sí, se me escucha. Sí, Sí, bueno, han mencionado puntos muy, muy valiosos y sobre todo porque pues el programa queda grabado y ojalá lo vea un gran número de gente adulta, jóvenes, ya nada más para complementar. Yo la verdad que estoy muy, muy admirado y muy motivado por los puntos que han manejado los compañeros. Nada más quiero complementar, por ejemplo, que hay un aspecto muy peligroso de la teocracia y del espíritu imperialista o colonialista de Israel, que es el aspecto, pues no encuentro otra palabra, el aspecto teocrático. Se puede hacer una lectura con un espíritu científico y de investigador en sus propios textos, la Torá, el Antiguo Testamento, donde desde aquellas épocas su Dios de los ejércitos, desde ahí el nombre ya tiene una gran carga semántica de belicosidad, de agresividad y de salvajismo. Su Dios de los ejércitos en las historias del Antiguo Testamento, en la mayoría de las traducciones, algunas lo suavizan, lo matizan, otras de plano lo dicen así crudo. descaradamente. Los invito a darle una lectura, pero bueno, sobre todo los ateos ahí quedarían maravillados, ¿no? De lo que pueden encontrar. Yo no soy ateo, pero me pongo en el lugar de los ateos. Una investigación documental, cuántas barbaridades dice esos libros, esos apartados del Antiguo Testamento, en voz de su Jehová de los ejércitos, que ve y extermínalos y que no quede vivo ningún primogénito, etcétera. Aparte, los grandes sacrificios de reses, no eran de que sacrifícame 3 reses, 4, 10, no, 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 no. Las 300,000, las 500,000, quítaselas, tráelas y sacrifícalas delante de mí, etcétera, con otras palabras, pero el mismo mensaje. Y también ahí va envuelto de cuando dice que eres un buen fiel porque pues me has dado a tu primogénito. Igual ese dar al primogénito está Ah, matizado, está matizado, pero tiene una implicación y un significado bárbaro de pedofilia, de sacrificio, de rituales de sangre. Entonces, ese es lo peligroso que yo veo en la teocracia, porque es un gobierno teocrático el de Israel, que la Torá les dice que ellos están destinados a ser el pueblo elegido, el pueblo amo y señor, y que nada más habrá 3 clases sociales. De hecho, lo han dicho los militares. ¿Cuáles son esas 3 clases sociales? Los esclavos, los siervos, o sea, sirvientes, y ellos los amos, nada más 3 clases sociales. Entonces yo a veces le pongo a las personitas que defienden a Israel, pues yo creo que usted se ubica en una de las dos clases sociales antes mencionadas, ¿no? Porque no son israelitas, son mexicanos o de algún país latinoamericano, pues te has de estar ubicando en que pues aceptas si quieres ser siervo o sierva y esclava de los israelitas o de los judíos. Y el otro punto que yo considero revelador, que tiene mucho significado político, social, incluso pues espiritual, fue cuando un soldado estadounidense, jefe militar, no era un soldado raso, fue muy sonado, quizá algunos de ustedes lo escucharon y los que no, pues me dicen y les mando los enlaces, porque ya aquí abrí muchos enlaces. Yo lo vi en su momento como un soldado estadounidense se quema frente a la embajada de Israel, se prende fuego, se rocea gasolina en el cuerpo y grita, Free Palestine, Free Palestine, Palestina libre. Entonces, no solo el hecho en sí de que un soldado o un ser humano como protesta se inmoló, se suicidó, no, 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 no. Es un soldado de alto nivel y del área de inteligencia. Entonces, ¿cuántas cosas terribles vio él en los archivos de inteligencia, que sabía él que se vienen cosas terribles para la humanidad por parte de estos señores de la teocracia de Israel? Obviamente, como lo dijo acertadamente un compañero que me antecedió, también las compañeras que participan, apoyados por Estados Unidos. Entonces,
es algo muy, muy peligroso para a nivel mundial, para toda la población, y que desde el momento que todavía queden pues rutas y ventanas de libertad de expresión, hay que emplearlas, hay que usarlas, porque al menos yo ya veo con agrado una luz de esperanza de que cuando publican en Facebook o en YouTube y hay personitas que le ponen ahí, ay, Dios bendiga al pueblo elegido de Israel, y zoom, le surgen 20, 30, 80, 100 gente crítica que les dice, oye, ¿cómo puedes bendecir a un pueblo genocida? Pues ya es una luz, pero yo creo que falta mucho, como lo mencionó un compañero, no nada más con ir a protestar o también por medio de las redes sociales, pero bueno, yo le he dado seguimiento a este problema de la guerra de Gaza y a la cuestión árabe-israelí desde años. Y pues veo que es una chispa, ¿no? Una luz, pero falta muchísimo más por hacer y el peligro es grave. Estos señores quieren ser amos del planeta. El otro plan B que tienen es de crear una sola iglesia universal y mundial. Les está costando mucho trabajo, pero lo tienen planeado. Muchas gracias y de mi parte es todo. Y gracias, maestro Pedro Fidel. Y pues entonces da la idea, y que ya lo habíamos analizado los psicólogos, de que la psicopatía viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Jehová, desde Yahvé, ya viene esta psicopatía Lamentablemente así es, doctor. y resentimientos, o sea, eso refleja un resentimiento también del pueblo judío, que por algo también entró en eso, ¿verdad? Pero se han hecho amos del comercio, de la usura, de muchas otras cosas que hizo, pues, han estado presentes a lo largo de la historia, han tenido mucho sufrimiento también, pero ahora con personajes como Netanyahu, pues están en la máxima crueldad que un, que un país de la época actual puede tener contra una población pues vulnerable como es el pueblo palestino, ¿no? Y por eso hasta decíamos que hasta los alemanes, los ingleses, los canadienses, ya también están cuestionando hasta dónde va a llegar esta guerra, ¿no? Dice Josué que si así es Dios, ya ve cómo será el diablo. Imagínate. Bueno, pero pues aquí como somos laicos, pues nada más analizamos, ¿verdad? ¿No? Bueno, le damos la palabra ahora a Andrés Mejía para ver qué opina sobre todo esto, Andrés. Buenas noches. Pues resulta que las participaciones que han tenido, por ejemplo, el compañero Josué, compañero Fidel, que acaba de hablar, y el compañero Carlos, pues tienen bastante de razón. El compañero Javier también, que fue el que empezó, en el sentido de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo las amenazas que vienen a futuro, porque el pueblo palestino está pagando las consecuencias de el avance de un nuevo imperio. De hecho, el imperio sionista es un imperio nuevo relativamente en el sentido de las épocas, ¿no? Porque ya tiene años operando, pero es nuevo relativamente comparado con el imperio romano, que duró 500 años, o otros imperios que han durado bastantes siglos, ¿no? Entonces, este imperio viene con una crueldad exorbitante al grado del exterminio total de todos los que les estorbamos y que por desgracia somos la gran mayoría de la humanidad, porque ellos, como mencionaron por ahí, quieren solamente un puñado de esclavos, un puñado de siervos y ellos reinando. Entonces sí tenemos que estar muy preparados y muy organizados, porque ellos ya dieron muestra pues de sus planes en uno que le llaman ellos la Agenda 2030, que por ahí inclusive sacaron unos volantes donde manejan unas propuestas aparentemente benéficas, pero que son todo lo contrario. Entonces sí tenemos que estar preparados y la única alternativa para los pueblos es la organización. No hay otra alternativa más que la organización. Y sumarnos pues a los países que se están oponiendo, como son los países BRICS, que a fin de cuentas, aunque también tienen sus tintes capitalistas, están pues en contra de esta situación. Y pues por lo menos ya desarrollaron armas más poderosas que ellos mismos. Eso les ha ayudado un poco, porque ya venía el plan
para abordar sus cometidos, pero les falló la cuestión de las armas, porque ellos se creyeron lo que decía Estados Unidos, que eran los que hacían las mejores armas del mundo y que tenían las más potentes y todo ello, pues resulta que ya no. Entonces eso ha ayudado un poquito que se retrasen los planes, pero sin embargo no han bajado el dedo del renglón. Y pues también mencionaron dónde nació esto, ¿no? Porque sí, si bien los judíos y los israelíes tienen pues ya también muchos siglos de existencia y han sido reprobados en todo el mundo por sus actitudes usureras y todo ello, y en los transcursos de la historia los han sacado de varios países por eso, pues ellos pensaban adueñarse del mundo, pero a través de la cuestión religiosa, a través de los misioneros, como los católicos que tenían sus misioneros, etcétera, etcétera. Entonces ellos pensaban hacerlo similar a través de las misiones, todo eso, nunca del exterminio. Pero estos compas llamados los askenazis que señaló Marcela, sí salieron precisamente de un lugar cercano a Turquía y a Mongolia, y eran unos compas sanguinarios, de esos de arrasar. Por eso decía el compa mata a todas las reses, mata a todos los niños, mata a todo mundo, porque era su filosofía de ellos. Así trabajaban, y todos los demás países alrededor, precisamente Rusia, Polonia, todos ellos, pues estaban en contra de esta tribu o imperio pequeño que quería seguir haciendo estragos. Entonces se unieron y los obligaron, ¿saben qué? Pues se van a componer o les damos cuello a todos. Así que escojan una religión. Ellos decían pues que ya escogiendo una religión a lo mejor se componían. Y les gustó la religión judía porque decía mucho de lo que ellos pensaban, como señalan en la cuestión de la Torá y todos esos libros que tienen ellos, de Yahvé que mata aquí, mata allá. Entonces, no, pues esta es nuestra religión. Entonces escogieron esa y se empezaron a desarrollar ya no como una cuestión de competir o de guerrear, sino de asesinar, de masacrar. Y ellos crearon la corriente fascista a tal grado que provocaron la guerra mundial, que fue la segunda, donde Hitler mató a una gran cantidad de judíos. ¿Y por qué fue esto? Acaba de salir apenas una nota donde señalan que inventaron la profecía de que tenían que morir 6 millones de judíos para que fuera posible que los sionistas tomaran el control del mundo. ¿Por qué era esto? Porque ellos estaban compitiendo con los judíos, porque los sionistas y los judíos, aunque se señalan como israelíes ambos, son diferentes. Los judíos siguen con su doctrina de que ellos no quieren un país, no quieren un estado, no quieren una patria, ellos quieren dominar el mundo a través de su religión. Y los sionistas no, los sionistas sí quieren un territorio, quieren un estado, quieren un ejército, quieren armas y quieren todo ello. Entonces ellos sí están trabajando con eso, pero les estorbaban los 6 millones de judíos que se oponían a que se creara el sionismo o el Estado israelí. Ellos no querían los judíos y eran más. Entonces dijeron, no, pues tenemos que despacharnos a una gran cantidad de judíos que se oponen para que entonces los que quedemos, que seamos los sionistas, seamos mayoría y ganen nuestra propuesta. Y lo llevaron a cabo, organizaron la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y para darle crán a 6 millones de judíos. Y alguien decía por ahí que los ingleses ya estaban en contra, que estaban viendo pues, que no estaba bien, que cuando va a acabar la guerra, pues vámonos de espaldas porque los Rothschild son precisamente los impulsores de la Segunda Guerra Mundial y de la mayoría de guerras en el mundo. Y entonces en este caso, ellos están pues pugnando porque siga adelante todo esto porque ellos son parte de los sionistas. Y para saber cuáles son los planes sionistas, a fin de cuentas está por ahí un folletito que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que manifiesta cuáles eran sus planes, sus pensamientos de ellos como sionistas para la dominación del mundo. Y resulta que todos los puntos que están ahí se están cumpliendo, porque ellos lo están llevando a cabo. Inclusive los Rothschild y también junto con los Rockefeller se adueñaron de la Reserva Federal de Estados Unidos y de ahí manejan los dólares. Y con dólares pagan todo lo que quieren, aparte de que
los dólares ya no están respaldados por oro, ni por nada, ni de trabajo, ni nada. Entonces hacen y hacen dólares a lo bestia y compran las voluntades de todo el mundo. Entonces por eso es que tienen tan inmenso poder económico y ahora tanto poder religioso y tanto poder militar y hasta político que están dominando con el lobby, famoso lobby sionista de Estados Unidos, están dominando muchas de las decisiones políticas de todo el mundo, a tal grado que precisamente por eso están ahorita en Argentina, porque Argentina era uno de los países que les ofrecían, en lugar de Palestina o un lugar de África, para que ocuparan ellos territorio, pero dijeron que mejor Palestina, que porque ahí era donde, de donde eran originarios, y pues resulta que no es cierto, porque ellos son turcos, mongoles, pero a fin de cuentas le vieron negocio ahí porque como llega mucho turismo a ver que la tumba de Jesús y que etcétera, etcétera, hay una gran cantidad de turismo, dije, no, pues aquí es negocio, pues vámonos también sobre el negocio y aparte el territorio, porque resulta que un compa me comentó hace poquito que él trabaja con unos israelíes sionistas aquí en México y vio documentos donde señala que Palestina no fue obsequiado por los ingleses a los sionistas, fue vendido. Entonces, de tal manera que aún todavía están pagando gran parte de lo que se debe, porque Inglaterra le vendió a los sionistas, les vendió ese territorio. Entonces lo están pagando. Y ahora sí que ir descifrando todas las claves que nos han dejado, precisamente la cuestión esta de la Agenda 2030, los protocolos de los sabios de Sion. Y un punto muy importante, ellos desde hace también ya bastantes años crearon el concepto del golem. El golem, ¿qué es? Uno se pregunta, bueno, ¿qué onda con el golem? A mí también cuando me dijeron que el golem, dije, bueno, ¿qué es el golem? Y resulta que el golem es algo así como un Frankenstein, que ellos pensaban tener golems para acabar más pronto con su misión de exterminar a todo mundo. Y decía, bueno, pues, pero ¿cómo le van a hacer? Pues que golem, diga. Pues después ya con el tiempo que, ¿no? Que la robótica, que la inteligencia artificial y que la autonomía pues de los robots. Ah, caramba, pues aquí está el famoso golem que estaban persiguiendo estos compas. Entonces el futuro está negrísimo, pero a fin de cuentas tenemos la esperanza, la alternativa de la organización y es lo que estamos haciendo, precisamente aquí reunidos y en otros colectivos y en otros países, pues también ya están visualizando que es la organización. No tanto para enfrentarnos de manera armada, porque por desgracia estamos limitados en ese sentido, pero sí de manera organizada neutralizarlos, neutralizarlos sí podemos. ¿Cómo podemos neutralizarlos? Pues para empezar no comprándoles sus productos, porque aquí en México y en todo el mundo tienen una gran cantidad de empresas que ellos manejan. Una de las más importantes para ellos es la famosa Coca-Cola. Y sin embargo, pues mucha gente sigue tomando más Coca-Cola que todos los refrescos del mundo. Y pues si no, no sé si por ignorancia o por vicio o por adicción, pero lo siguen haciendo. Pero también está el Walmart y también están otras grandes industrias que podemos dejarles de comprar, por lo menos mientras pasa esto, ¿no? Porque sí, Que todo está en sus manos. sí, que todo está en sus manos. Y a fin de cuentas muchos dicen, no, pero es que pobrecitos, que ya no van a vender Coca-Cola y los trabajadores. Bueno, pues si la mitad de gente dejamos de consumir Coca-Cola, pues ya es un avance y no se quedan los trabajadores sin empleo, ¿no? Y además Sí, que les paguen sobre todo un buen sueldo, porque los sionistas y los judíos suelen ser de los que pagan sueldos más bajos. Entonces tenemos formas de empezar a neutralizarlos y pues yo creo que vamos en el camino correcto. Ahí sí. queda. Sí, Sí, gracias, Andrés. Pues Per- imagínate, per- sí, Perdón, doctor, si después de adelante. usted me permite Adelante, maestro un Pedro minuto. Fidel. Sí, es fascinante lo que acaba de mencionar el compañero. Mis respetos con eso del golem. Y bueno, pues complementando rasgos psicópatas o de fanatismo extremista. Hace algún tiempo breve, unos pocos años, Milei fue a visitar la tumba de un reconocido rabino, líder judío teocrático. Aquí tengo abierta la nota, se llamaba el líder judío Rebbe de Lubavitch,
era idolatrado por ellos. Bueno, lo interesante es que este líder rabino cuando vivía fue visitado también y se encontró con el actual primer ministro israelí, y le dijo, era muy joven, Netanyahu era muy joven y le dijo Rebbe de Lubavitch, tienes que trabajar arduamente para que se cumpla la profecía. Y Netanyahu le contesta, más o menos, palabras más, palabras menos. En eso estoy. Y le insiste Rebbe de Lubavitch, te falta muchísimo. Tienes que ser el líder y tienes que hacer que se haga la profecía. ¿Cuál es la profecía? Algo muy idéntico a lo que acaba de mencionar el compañero, que ya él manejó la cifra de los millones de muertos que ellos quieren, o quieren reunir, pero aparte la profecía es de que para que llegue el Mesías de ellos, no Cristo, el Mesías de ellos, tiene que presentarse una conflagración mundial, que según ellos lo dice su libro sagrado, el Antiguo Testamento, uno de los libros del Antiguo Testamento, donde estén pueblo contra pueblo y rey contra rey. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos quieren causar la conflagración mundial o regional de allá de aquellas tierras para que supuestamente se esté cumpliendo la profecía y que esa es la señal donde ellos van a ser los amos y señores del planeta. Otro rasgo psicópata desde el punto de vista del fanatismo religioso, que seguramente lo ha de saber el compañero, porque creo que está muy documentado, es la famosa vaca roja o anaranjada, y que a veces se publican de que ya casi la tienen, pero pues resulta que se les murió, ¿no? Entonces, cuando ellos logren generar una vaca así de ese color, que le llaman de un nombre muy raro, pero viene siendo en roja o anaranjada, también se viene otra tragedia mundial, ¿eh? Entonces, así de psicópatas y de fanáticos son y actúan. Sí, gracias de mi parte fue. Sí, muy interesante y pues es interesante que ellos reconocen el Antiguo Testamento de la Biblia, pero no el Nuevo Testamento, no reconocen a Jesús. Habría que ver qué tipo de Mesías ellos están esperando, ¿no? Perdón, doctor. De hecho, engañan a la población mundial y mucha gente está engañada porque ellos mismos perversamente hacen creer que cuando hablan de Mesías, confunden a la gente creyendo que es el Mesías de los católicos y no es así. Ya cuando se ahonda, es este del que les acabo de hablar, de que cuando esté la conflagración mundial, llegará el Mesías que ellos supuestamente están esperando. Y además recordemos que ellos humillaron, sobajaron, azotaron y destrozaron físicamente a Jesús. Y Jesús, bueno, lo que convocó es al amor, al amor hacia el prójimo, como un... Claro, concepto que no cabe en un Dios que es llamado Jehová de los ejércitos. Afortunadamente todavía le siguen llamando así Jehová de los ejércitos, pero yo noto que ya lo ocultan, ¿eh? Ya le quitan el adjetivo a ejércitos porque saben que no les conviene. Sí, y bueno, Jesús entonces con esa idea de que convocar al amor al prójimo, a amarse los unos a los otros, se le puede considerar un precursor del proyecto de la sociedad del afecto, que vino a cristalizarse 2000 años después con una base ya no solo no religiosa, sino científica, histórica, social. Pero otra cosa curiosa es que el Islam, a través de Mahoma, también se funde en el amor. Es decir, lo que está en pugna es la tendencia individualista, egoísta, que genera la psicopatía con la tendencia afectiva, pues comunitaria, que es la base de la salud psicológica, decimos los psicólogos, ¿no? Marce, De hecho, adelante. perdón, doctor, nada más una mención. Me atrevo a adelantar aquí dos predicciones. Se viene una corriente muy fuerte de una propuesta de nuevo sistema político, económico y social, como la sociedad del afecto, que va a surgir desde los BRICS con mucha potencia, apenas está en semilla. Y hay otro también que está surgiendo de España, pero parece que no quiero no me quiero aventurar, pero como que no es muy fiable, ¿no? Pero a lo mejor sí lo es. O sea, no quiero juzgar, pero está la de la Sociedad del Afecto que surge aquí en México con el autor, usted que está aquí con nosotros, Marco Eduardo Murueta,
se viene una fuerte corriente desde los BRICS, que todavía no se conoce mucho, y en España ya también hay un movimiento, pero bueno, ojalá y esto florezca y sea la emancipación de nuestro sistema político, económico y social. Muchas gracias. Gracias, maestro Pedro Fidel, y pues ahí estamos en eso. Queremos hacer un clamor mundial para que se detenga esa guerra en Palestina, a la brevedad posible, y que se reconozca el Estado palestino, independientemente de la convocatoria al pueblo palestino hacia el autogobierno también. Pero por lo mientras, que se detenga la guerra y que se reconozca a Palestina como un país como todos los países del mundo. Le damos la palabra a Marce y después a Josué. Sí, doctor, gracias. Pues bueno, ahorita que lo tocó el maestro Pedro Fidel, y le mando saludos al maestro. em, pues sí, Gracias. gracias, maestro. Pues en la época de Cristo, sí, o sea, Cristo se enfrentó a esta élite religiosa, ¿no? Que eran los fariseos, que lo negaron totalmente, ¿no? Pero lo negaron porque tenían el poder y ellos querían seguir con el poder. Y bueno, no sé si me equivoco y esta sería una pregunta para Josué, pero según el Dios que ellos, o que esta entidad religiosa a los que claman, pues es Baal, es el demonio, ¿no? De hecho, todos estos son satánicos, los Rochal y todos estos, ¿no? En sus fiestas se disfrazan y se ponen sus... El individualismo es el satanismo, ¿no? Sí, El disfruta tú y aprovechate de todos los demás, pues sí, sí, exacto, y hacen ya es diabólico. Sí, 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 y realmente sí, o sea, hay hay muchos documentos que así lo afirman, ¿no? Pero bueno, así es esto. Sí, Nada gracias. más, Digo yo sin pretender avalar la existencia de un ser sobrenatural, claro, sino el hecho mismo de el egoísmo producto de circunstancias claro, históricas y el altruismo o la sociedad afectiva que pretendemos, que también es producto de circunstancias históricas y que esperamos que termine prevaleciendo la sociedad del claro, afecto, porque si no es así, lo probable es que la humanidad se extinga, ¿no? sí, Desaparezca en sí, esas así es, guerras absurdas. Le damos la claro. palabra a Josué León y luego nuevamente a Andrés Mejía. Sí, pues más que nada para agregar más datos del contexto histórico, pues prácticamente es una jerarquía invertida, pues, o sea, que quiere, ¿cómo se llama?, camuflajear la virtud por el vicio. Y entonces, prácticamente eso lleva a la decadencia. Recordemos que en el 539 antes de Cristo, Ciro el Grande unificó Persia y Babilonia, o sea, lo que es actualmente Irán e Irak. Pero mucho antes de eso, Nabucodonosor, rey de Babilonia, capturó a la élite judía allá en, ¿cómo se llama? Lo que es actualmente Palestina, ¿no? Que invadieron los israelíes y tomaron a Jeconías. Y Jeconías se lo llevaron a la corte de Nabucodonosor y Nabucodonosor les perdonó la vida y los convirtió en judíos de corte, o sea que trabajaban para ellos. Y entonces Jeconías lo que hizo fue empezar a conspirar contra el propio Nabucodonosor y colocar a su hijo, porque tenía un hijo ahí que era pues prácticamente no tan talentoso, así como los hijos de López Obrador, que ya son juniors, y entonces prácticamente le dio un golpe Pero a se cansan mucho Nabucodonosor de trabajar. y colocó pues a estas personas, ¿no? Pero lo interesante es que pues ellos, o sea, los israelíes ya controlaban el oro y se fueron metiendo a través de los siglos, incluso ellos fueron los que ponían a emperadores romanos, los apoyaban. Entonces estamos hablando ya de un contexto histórico bastante amplio, ¿no? Que muchas veces se habla
que los protocolos de los sabios de Sion eran, ¿cómo se llama? Apócrifos y no sé qué, pero si uno los lee, pues todos están cumpliendo, o sea, todos los preceptos que están ahí, y obviamente, pues a los zares, ellos querían controlar su economía a través de la emisión de su dinero, y entonces, pues no les gustó a los Rothschild, y también por eso, según los libros de Anthony Sutton de los bolcheviques y Wall Street, pues dieron ese golpe de matar a esos monarcas que no estaban alineados a la banca Rothschild, para poder doblegar a Rusia a través ¿cómo se llama? Los bolcheviques que fueron financiados, ¿verdad? Entonces, esas son las tesis que maneja Anthony Sutton, pero curiosamente, si analizamos el discurso de Adolf Hitler decía que tanto la masonería estaba controlada, por el sionismo, por lo judeo-masonería y el judeo-comunismo. Y recordemos que Marx era judío, ¿no? Zinoviev, Kamenev eran judíos, bueno, házaros, falsos judíos, ¿no? De esa región hazaria, era antes Ucrania, pero pues ahí llegaron pueblos turco-mongoles que se establecieron y empezaban religiones, de sacrificios de animales, de Moloch, de Baal, y entonces ellos, esos házaros que terminan siendo pues házaros de primos hermanos de Askenazi que ya se metieron en Europa, pues empezaron a posicionarse en los bancos, y entonces ahí es donde surge la tricentenaria dinastía Rothschild en Alemania, y curiosamente que ahí surgen también, los iluminados de Baviera que infiltran la masonería. Eh, entonces, ahí es donde nos damos cuenta que se han ido a través de los siglos, con el poder de la usura, de la acuñación de la moneda, del préstamo, pues han ido empoderando, estratégicamente, ¿no? Incluso mezclándose con familias, reales en Inglaterra. Entonces, prácticamente, pues está secuestrado el mundo con estos psicópatas, y se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Que, por ejemplo, Yahvé le dice a Adán, no, no comas de esa manzana porque te vas a morir. Entonces, no hace caso, y Eva lo incita, come la manzana, pero no se muere, ¿no? Antes de la serpiente le había dicho a Adán, no te vas a morir, vas a distinguir entre el bien y el mal. Entonces la come y no se muere. Entonces la pregunta es, ¿quién estaba mintiendo, Yahvé o estaba mintiendo la serpiente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en otras culturas la serpiente no tiene una asociación activa como acá, Quetzalcóatl, ¿no? Y allá pues, pues muchos, incluso los, nazis tenían la cosmovisión nórdica, por eso los SS tenían runas en los cascos. Y entonces está, Luis Felipe Moyano, que es un, argentino, que pues dicen que muchos nazis escaparon, a Argentina a vivir, ¿no? Entonces lo que él plantea es, prácticamente que pues Hitler, ¿no? Llegó a América Latina, pero más allá de eso decía que estaba un movimiento de sinarquía, que ellos, a través de la masonería que controlaban el poder político tanto izquierda y derecha, pues estaban destruyendo a los movimientos de tercera posición política. ¿A qué se refiere con tercera posición? A que no estaban ni a favor del capitalismo ni estaban a favor del comunismo. Curiosamente, el movimiento de Juan Domingo Perón se llamaba nacional justicialismo. O sea, buscaba un nacionalismo, y Juan Domingo Perón, condenaba públicamente tanto a la masonería como al marxismo. Tiempo después que le dieron el golpe de Estado, se empezó a endeudar su país a niveles exorbitantes, tanto las dictaduras militares como ya después las aparentes democracias liberales. Entonces, la tercera posición política, como por ejemplo, Gaddafi, que buscaba la abolición del patrón dólar por el patrón oro, le costó la muerte, ¿no? Y también, ya si hacemos esa retrospectiva, históricamente, este dato me pareció interesante, de que, el zar, de Rusia apoyó a Abraham Lincoln, y eso lo podemos investigar también. El zar, Alejandro II
mandó barcos a Estados Unidos porque Abraham Lincoln se estaba oponiendo a la banca, a la Reserva Federal, que tiempo después le cobró la vida. Y tiempo después, ya después con su familiar Nicolás, pues ya fue que le dieron el golpe los bolcheviques y destruyeron ¿cómo se llama? Al Imperio Ruso, ¿no? Pero prácticamente porque se oponían a la usura. También Hitler abolió la usura y dijo que él se oponía contra una banca privada y empezó a imprimir su propio dinero emitido desde el Estado, que se llamaba bonos CEMEFO, y ¿cómo se llama? Él arrestó a Luis Rothschild en Austria, ¿no? Entonces vemos esos paralelismos históricos. Nos han vendido la historia con propaganda, que prácticamente siempre hay unos súper malos y unos súper buenos, y entonces tenemos que buscar en esas constantes y variables las recurrencias, que es el patrón dinero, ¿no? Cualquier país que busque la soberanía económica, pues está destinado a que lo destruya el sionismo hasta su cimentación, como fue en el caso de el Imperio Ruso, como fue Abraham Lincoln, o como fue el mismo Adolf Hitler, o como fueron como esos otros movimientos de tercera posición política, como fue ¿cómo se llama? Gaddafi. Entonces, pues nada más eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Pues muy interesante, Josué, estás muy bien documentado, sabes mucho de la historia y nos ilustras con esos conocimientos, nos permites entender más el entramaje que tienen ahorita en este conflicto entre Israel y pues jamás, más que el pueblo palestino es la víctima, Israel y jamás están en enfrentamiento, ¿no? Tienes aprobación de Tezcatlipoca y Olod y de alguien más que no vi bien, pero bueno, estamos con temas muy interesantes para ver cómo podemos nosotros destrabar esta tendencia a la humanidad hacia su propia extinción a través del egoísmo y el interés económico por encima de la afectividad como ha sido hasta ahora y cómo nosotros surgimos como una propuesta alternativa que quisiéramos convocar, invitar a todos los pueblos del mundo a, como dice Javier, a esta sociedad del afecto que nos permita un florecimiento de la vida humana y no pues esta autodestrucción que está ocurriendo en personajes como Netanyahu, como Milei, como Donald Trump, ¿no? Este egocentrismo. Donald Trump parece como que dice, pues yo aquí pongo mis aranceles, si eso implica hambre o pobreza en México, América Latina, ni me importa, ¿no? Ese tipo de egocentrismo, ¿no? Aquí yo tengo que dominar y ustedes, pues no, los migrantes y ustedes no son importantes, ¿no? Ustedes son seres humanos pues desechables, ¿no? Los que mandan son los del dinero. Y eso está ahí en Netanyahu. Esa es la pugna finalmente entre el pueblo palestino y Israel, ¿no? El por sobrevivir una cultura pues milenaria también del Islam de los pueblos más allá de las religiones, sus familias, sus ancestros, sus costumbres, sus valores, sus posibilidades que están pretendiendo destruir el gobierno de Netanyahu porque les estorba. Hay que recordar que muchos israelitas ya están en contra de Netanyahu en estos momentos y que nos unimos al clamor para parar ese genocidio, esa guerra y que haya reconocimiento del Estado palestino. Que por él están matando muchos ciudadanos, dice Sol Carrasco. Sí, le damos la palabra a Andrés Mejía y luego nuevamente a Javier Córdoba cuando son las 8:33. Todavía tenemos 27 minutos. Adelante, Andrés. Bueno, pues falta recordarles que están convocando precisamente a una marcha para el próximo domingo aquí en la Ciudad de México, en contra de la masacre en Palestina. Entonces, por si quieren acudir, pues va a haber esa marcha. Pues vamos a Ya, estar en el tianguis, pero podemos llevar banderas palestinas al tianguis, sí. Sería muy... por ejemplo, podríamos hacer eso también, en cierta forma, como apoyo. De todos modos, dicen pues que sí, que las marchas pues quizá ya no sirven para mucho, pero al menos denuncian un suceso que está llevándose a cabo. Sí, son muy útiles las marchas. Sí, pero bueno, a fin de cuentas anuncian algo por lo menos. Y y también recordemos que aquí en México el sionismo ya está presente.
Nuestro pasado presidente fue masón, López Obrador. También lo fue Benito Juárez, aunque ambos son considerados pues de avanzada, resulta que pues también tienen sus propias Pero en leyes, sus contextos reglas. diferentes, ¿eh? La masonería del siglo XIX no equivale a la masonería del siglo XXI, ¿no? Claro que no, pero si de todos modos sí, la masonería nació en Inglaterra y en Mm. Inglaterra dominan los Rothschild. Es el Entonces, liberalismo, sí. Sí. ajá, algo tiene que ver. Aunque bueno, Obrador hizo un papel irregular, pero de todos modos no acabó con la corrupción, Son no precursores acabó de los con partidos políticos también. no acabó con el neoliberalismo, en fin, hubo varias cosas que faltaron, que bueno, ojalá se terminara, pero que menos va a ser posible con Clara Sheinbaum, porque ella es descendiente de sionistas. Entonces sí hay que estarla vigilando. Habla muy bonito y todo y trata de convencer, y tiene mucha habilidad para pues dar a entender cosas que no están sucediendo. Por ejemplo, dice, estamos saliendo de la pobreza, ya millones y millones de personas ya somos cada vez menos pobres en México, y pues resulta que es al revés, porque el salario mínimo constitucional marca unos ciertos límites, unos ciertos montos que no tienen nada que ver con el salario mínimo actual, por ejemplo. Hay otras cuestiones como la cuestión de la salud. Pues sí están haciéndose algunos hospitales, pero los hospitales privados están surgiendo como hongos y no se está dando buen servicio en la seguridad pública. Y así vamos encontrando diferentes situaciones donde pues nos pintan las cosas de una forma y están sucediendo otras. Pero bueno, habría que estar, ahora que ya estemos pues un poquito más coordinados aquí en la Sociedad de Afecto, que ya estamos impulsando las cooperativas y estamos impulsando algunas cosas más, de estar vigilantes de que este gobierno no nos tome el pelo. Por ejemplo, yo recuerdo que en el gobierno anterior de Obrador decía él que ya estaba bien Pemex, que ya estaba en números negros, que ya había terminado la época oscura de los números rojos y el peligro para Pemex. Y ahora nos sale Claudia Sheinbaum con que debe Pemex una cantidad brutal de dinero y que estamos totalmente endeudados y en quiebra. Y uno, bueno, pues aquí hay un mentiroso, o era el mentiroso Obrador, O o está varios. mintiendo o varios, o Claudia Sheinbaum. Lo que sí sabemos que de Peña Nieto y Calderón y todo eso, pues ya veníamos arrastrando la cobija con Pemex, ¿no? Pero a fin de cuentas, estos dos últimos, ¿quién está mintiendo? Luego también de la deuda externa, supuestamente Obrador mencionó que él ya no iba a endeudarse para nada, y ahora Claudia Sheinbaum dice que debemos quién sabe cuánto dinero y que hay que pagar, y entonces, pues también ahí, ¿qué pasó? Y recordar que el nuevo esposo de Claudia Sheinbaum, es de origen sionista también. Entonces hay que estarlos vigilando a ambos para ver si no entran en conflicto de intereses, porque pues, nos las pintan muy bonita y las cosas no son como ellos mencionan. Bueno, ahí la dejo de momento. Sí, el problema es que se mantiene el paradigma, ¿no? Que es el problema de las llamadas izquierdas, de que quieren hacer como un capitalismo que funcione para bien de todos. Y eso pues es una contradicción en sí misma, que un capitalismo funcione para bien de todos. Se llama capitalismo porque está concentrando el capital, por eso se llama capitalismo, sino, y ellos quieren como un capitalismo humanista, ¿no? Donde, pero lo único que hacen es darle mitigación a lo propio capitalista, porque les dan ayudas a las personas con bajos recursos y pues mitigan un poco la extrema pobreza, pero no la resuelven, mantienen el esquema. Entonces, Claudia, digo, pues finalmente, como le dijimos en la carta que le mandamos cuando acababa de supuestamente tener el triunfo, le dijimos pues que ella está atada, ¿no? Por eso no puede también ella romper relaciones con Israel porque le implica un conflicto grande con Estados Unidos y está sometida pues a Estados Unidos, a sus aranceles, tiene que estar ahí negociando, pidiendo que por favor, ¿no? Entonces está dentro del esquema y por eso no puede salir. Ya según estaban bajando los datos de violencia y ya volvieron a crecer y van a seguir creciendo porque es un problema de sistema. Sí, Estas izquierdas electorales no entienden que hay que cambiar el sistema.
Antes se pensaba que ganaban las elecciones y iban a cambiar el sistema, pero ya tiene, digo, el último creo que fue Salvador Allende, que ganó las elecciones con la idea de cambiar el sistema. Pero ya en las izquierdas, después de Hugo Chávez o de Evo, pues ganan el poder en Brasil o en Colombia o en Chile, pero para mantener el mismo sistema y tratar de hacerlo un poquito más funcional, pero si bien eso en el corto plazo mitiga un poco, pero en el largo plazo mantiene el esquema de sometimiento y de depredación que nos lleva a estos problemas entre los seres humanos de estarse atacando, asesinando, ¿no? Un ser humano se supone que es Netanyahu y su ejército, y pues esos seres humanos, con su descomposición emocional, están matando niños y mujeres en Gaza a propósito como represalia porque jamás hizo una acción militar de un día, de unos días, y se llevó unos rehenes y ya por eso casi acaban con la población, pues es obviamente una desproporción, ¿no? Le damos la palabra ahora a Sí, un Sí, comentario, doctor. Sí, en Andrea. torno a la cuestión del modelo que usted comenta, se llama socialdemocracia. Y también comentar que si bien en Palestina pues, está muriendo muchísima gente y sí, pues es un oprobio, resulta que aquí en México estamos también muriendo un número similar de mexicanos, así como palestinos, casi también 80 por día, entonces sí está la cosa macabro también aquí en México y no nos damos cuenta. Y nos están reventando las soberanías. La soberanía, pues obviamente de un país se refiere pues a la soberanía en general, pero hay pequeñas soberanías como la soberanía energética, la soberanía económica, la soberanía alimentaria, la soberanía política, la soberanía en cuanto a la corrupción, todo eso, y resulta que andamos muy mal. Y precisamente fue lo que le hicieron precisamente a Palestina y estarlo aislando hasta que ahorita lo están masacrando. Entonces por ahí viene más o menos la jugada del famoso Plan 2030. Bueno, ahí dejo. Fíjate que tienes mucha razón, Andrés, si hacemos los números de asesinatos en Palestina y en México entre el 7 de octubre de 2023 y el 11 de agosto, más o menos los números son similares, alrededor de 60 a 75 mil asesinatos, tanto en Palestina por Netanyahu como en México, pues por los cárteles entre sí, pero son más o menos, mueren alrededor de 2.500 personas por mes. Si eso lo multiplicamos por 12 meses, son dos por 2.500 por 12, Treinta y tantos mil. 30 y tantos mil, y por 2 años casi se va a 60.000, más los desaparecidos que son cerca de 150.000, bueno, en más tiempo, en 2 años, también es un número significativo como de 15.000 desaparecidos en 2 años. O sea que las cifras por lo menos no son muy distintas, no las pude decir ahorita con toda la precisión, pero las vamos a checar y vamos a confirmar que son muy parecidas las cifras de muertes en Palestina y de muertes por asesinato en México. Interesante, Andrés. Le damos la palabra a Javier Córdoba. Sí, gracias. Eh, a propósito de esto que están mencionando, Andrés y tú, acerca de la violencia que se está generalizada, esto es parte de estos discursos de odio que promueven estos personajes, estos sociópatas como Donald Trump y como Netanyahu, y esto se manifiesta en esta misantropía, esto es este odio contra la humanidad que tienen estos personajes. Yo pienso que ellos no dudarían en ningún momento en provocar un desastre mundial, porque de esta manera eh, exterminarían a la mayor parte de la población y quedarían unos cuantos. Ellos piensan que con los búnkers que han construido, podrían ser los sobrevivientes un, de una guerra mundial en donde, pues como dicen, ¿no? Si esa estrategia de la mano muerta, de que si en el caso de que
se atacara a Rusia y se destruyera casi toda Rusia, pues ellos tienen una serie de submarinos atómicos y bases y también eh, bombas nucleares que en forma automática, sin necesidad de que alguien las opere, en automático se operarían y destruirían buena parte pues, de las sedes de los imperios, que en realidad el- cuando se habla de que son canadienses los que están explotando las minas de oro en África, pues no es que sean canadienses, sino simplemente que estas corporaciones están manejadas por esos fondos de inversión que conocemos como BlackRock, como Vanguard, como Street and Street, tienen inversiones en todas las empresas grandes del mundo y cualquier empresa que se constituya en un negocio, ellos invierten ahí unas cantidades, compran acciones a través de la bolsa y de esta manera mantienen su influencia permanente en las principales empresas del mundo y que esas empresas lo único que procuran es aumentar sus ganancias y provocar, digamos, en el caso de la industria farmacéutica, producir enfermedades y mantener mediante sus medicamentos eh, una serie de paliativos para mantener a las personas enfermas y seguir haciendo negocio con las medicinas. Y así lo hacen con los alimentos y con el agua y con todo. De manera que vivimos en una sociedad enferma debido a principalmente estos discursos de odio que, que propician la violencia en todo el mundo, ¿sí? Y, y, contra, y todo esto es apoyado con el engaño y la manipulación. Por ejemplo, se ha estado hablando mucho de que eh, a través de la banca, de la creación de la banca y del manejo de los préstamos usureros, en realidad, esto que se habla de las grandes fortunas que tienen estos grandes empresarios, pues eso es falso, ¿no? Porque eh, este supuesto dinero no tiene un sustento real, ¿sí? Porque el verdadero valor está, está en lo que se produce mediante el trabajo, ¿sí? Y toda la producción para satisfacer las necesidades para sobrevivir requieren de un trabajo, ¿sí? Y ese valor está implícito en todo lo que es producto del trabajo, ¿sí? Y en cambio, esas grandes fortunas que se dice que se tienen, pues eso es un engaño, ¿no? Porque ni siquiera el circulante que hay en todo el mundo, en dólares, por ejemplo, o en cualquiera otra moneda, eh, es, eh, se podría, digamos, si a estas empresas se les cobraran los impuestos y se les dijera, paga en efectivo con circulante, no lograrían en todo el mundo conseguir ese circulante para pagar todas esas deudas que tienen debido a las tupijes que hacen mediante los paraísos fiscales para no pagar impuestos. E insisto, todo este manejo financiero no es más que un engaño y para despojar a la gente y para mantenerla sometida a través de una deuda que a todas luces es una deuda que tienen todas las personas a título, bueno, de manera personal, a través de, digamos, las deudas que tienen por la hipoteca de la casa, por los pagarés del coche, por las becas de los estudios, ¿sí? Esas deudas personales son una parte de las deudas que deben los ciudadanos, como el caso de México,
que tenemos una deuda los ciudadanos, resultado del famoso FOBAPROA, y que en Estados Unidos es la misma, ¿no? Es el país más endeudado del mundo, pero los pueblos no se dan cuenta de que todo su trabajo se está destinando para sostener un, una serie de bases militares por todo el mundo que consumen mucho dinero y que sirven para mantener un predominio y se está utilizando como carne de cañón a lo mejor de los pueblos, ¿no? A su juventud, que la están envileciendo y que a través del servicio militar y las milicias se les convierte, se les bestializa porque en las milicias lo único que aprenden en los ejércitos es a matar, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Por eso tenemos que transformar estos ejércitos y estas fuerzas represivas que sirven para dominar y reprimir a la población civil, a los pueblos, por los mismos ejércitos, ¿no? Lo estamos viendo en los Estados Unidos, cómo emplean policía y al ejército para reprimir al propio pueblo norteamericano, y cómo ese pueblo norteamericano, cómo está sufriendo actualmente eh, las carencias y el hambre, y viven muchos de ellos ya en la miseria astrosa, y, y no tienen hogares, viven en estacionamientos, ¿sí? Lo mismo que en otros países de Cada los quien, llamados dizque de primer mundo. De los manera que famosos. vivimos en una sociedad enferma y engañada a través de el despojo que se hace, que es ficticio también, porque esta deuda es ficticia, pero la gente siente que está endeudada, y por eso, mediante estos mecanismos, se induce un hambre artificialmente en todo el mundo, porque actualmente la capacidad productiva de tanto de la tierra como de los implementos permite aumentar a la humanidad, no solo la que actualmente vivimos, sino el doble, ¿no? Con los recursos actuales. Sin embargo, se provoca hambre artificialmente para dominar a la gente, dominarla por hambre. Así como se, se puede domesticar a un animal por hambre, a un elefante, a un león, a una fiera, o incluso aves, ¿no? Como a través de la cetrería, como a un ave que es tan potente por su vuelo y tan autosuficiente, se le somete, ¿sí? Entonces nosotros, a través de una educación, una pseudoeducación, se nos, se nos está domesticando para ser obedientes y sometidos, y, y sufrir el llamado síndrome del tío Tom, ¿verdad? El esclavo agradecido. Y ya la dejo, Muy porque, bien, bueno, ok, gracias. hay otras participaciones, Ya nos pero quedan es 7 por lo minutos, pronto. Gracias. pero Jorge Lucas nos compartió un video donde dice que se muestran momentos desgarradores del ataque directo por parte de Israel al miembro de la defensa civil, Nogal Changuinow, mientras rescataba a los heridos de una casa al sur del barrio de Al-Zaitón en la ciudad de Gaza. Entonces, pues está. Y luego, Josué en el chat nos pone realmente un artículo muy interesante, que está un poco largo, por lo cual no lo podemos leer todo, pero empieza diciendo de que el trabajo es real, mientras que el dinero, lo financiero, es virtual. Por ende, lo financiero, dice, debe subordinarse a lo económico. Y está todo el artículo, les recomiendo copiarlo y leerlo con calma. Le damos la palabra a Carlos Gómez cuando faltan 6 minutos para que terminemos este programa, Sí. Carlos. Sí, Perdón, ¿cómo se gracias. llama el chat en el que se ha subido estos documentos? En este chat de aquí del Zoom. Ok. Gracias. Sí, yo quiero complementar de verdad abrazar los comentarios que se han estado haciendo en tanto que eh, nos preguntaba Marco al inicio, ¿y cómo curar? Creo que en esta reunión en particular tengo esa sensación, se están tocando aspectos importantes del proceso de enfermedad y el brote de cómo curar nuestra sociedad. Digo, hay mucho que hablar al respecto, pero
pero lo percibo de una manera muy evidente porque estamos hablando del engaño, de la mentira, del ego, de todos esos factores que nos conllevan a tener una actitud. Y creo que los primeros que estamos en este momento, pues asimilando esta experiencia, y que yo, así es como entra el colonialismo, ¿sí? Por tiempo, por siglos, mediante gotas de dolor, de amargura, ¿no? Y de esta manera, nuestro primer nivel es pues la autocuración, la resignificación, el comprender que nuestra realidad no es la que nos han pintado, sino es tal vez dura, cruel, pero estamos reaccionando de una manera racional y de corazón ante esta situación. Es Sí, todo. sí, eso quiere decir que tendríamos que ir abriendo más foros, como Sí, sí, en sí, sí, otros sí, espacios, ¿verdad? sí, sí, Adicionales a este que compartimos. Ojalá y exactamente. pudiéramos replicar en diferentes lugares con diferentes personas este espacio de hablar, de conversar, que le da Muchas gracias. posibilidades, ¿no? Muchas gracias. Nomás un comentario, Nada más Marco. antes del comentario de Andrés, me acordé que López Obrador decía que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? Y ahora que decías de los mentirosos, y pues mira qué ironía, ¿no? De que estamos muy lejos de algo así y él ya lo daba por sentado. Este, sigue Breve. Andrés, luego José León, brevemente ya porque estamos en el minuto 56, nos quedan 4 minutos, y luego como siempre un minuto para Joel Vega. Andrés, brevemente, luego José León y luego Joel. Sí, de los comentarios de las soberanías, de las pequeñas soberanías, recordé la cuestión de la soberanía territorial y resulta que la soberanía territorial también nos están reventando porque nos están colonizando, ahora con el nombre de la gentrificación, pero es una colonización. Entonces recuerden que así perdimos Texas y perdimos varios estados del norte del país precisamente a través de la colonización, entonces también hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, hay una doctrina de una religión o filosofía que dice que hay que cambiar uno mismo primero para que todos los demás cambien, pero pues resulta que para cambiar uno mismo a millones de personas, pues está medio salvaje, ¿no? Entonces yo digo que sí tenemos que intervenir a través de la neutralización de estos compas, ¿no? Y Nos vamos precisamente los transformando. Rothschild, que ya están como centralizados en los causantes de toda la tragedia humana actualmente, pues empezar a ver de qué manera ya teniendo un poquito más de organización y todo, que se les juzgue, porque acaban juzgando siempre a los zápateros en los países, pero los originarios de todo este despapalle son esos canijos, entonces habría que ver la manera de más adelante también someterlos a un juicio, ¿no? Y como decía esta Marcela, en el sentido de que venían por el petróleo, pues no vienen por el petróleo, vienen por todo, vienen por el agua, por todos los recursos naturales, por el petróleo, por la tierra y por todo lo que se pueda agarrar, porque a eso vienen, a saquear a los países. Bueno, ahí la dejamos, sale. Gracias, Andrés. Sigue Josué León y termina Joel Vega el programa de hoy. Listo. Nada más quería comentarles que acabo de pasar el artículo completo que le pertenece a Adrián Salvucci, que procede de su libro que se llama Colonialismo Financiero y habla sobre el patrón usura, ¿no? Y está muy interesante y lo subí al WhatsApp de Ana Delegados por si alguien quiere leer completo. Muchas gracias a todos. Gracias, Josué. Muy bien, está interesante. Terminamos con Joel Vega. Estimados compañeros, he estado escuchando todos los comentarios de todos, con casi todo estoy de acuerdo. Eh, la lucha contra el genocidio en Palestina ha desatado la movilización mundial más grande de toda la historia. Ahorita lo que se requiere es articular un movimiento de carácter internacional, internacionalista, para parar el genocidio en Palestina. En varios países ha habido foros de partidos socialdemócratas, partidos comunistas, algunos compañeros que fueron a Ecuador, muchos partidos comunistas resolvieron impulsar una gran movilización mundial, y aquí en México pues todas las organizaciones sociales están metidos en esta lucha. Las grandes movilizaciones, más bien las grandes organizaciones como la CENTE, el FASO y muchas más organizaciones que están programando también ya nuevas movilizaciones contra el genocidio en Palestina.
no hay que perderlo de vista. Se está articulando un movimiento internacionalista para parar este genocidio, lo mismo que parar la guerra también en Ucrania. Por un lado, por otro, no quiera yo que se pierda de vista lo que va a pasar este 17 de agosto, este fin de semana. Eh, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, convocó a construir comités seccionales en las 71,000 secciones electorales en todo el país. Es un acontecimiento que habría que estar atentos. Algunos vecinos de aquí me han invitado a participar en este evento y les digo pues que Morena está muy embarrada, está muy enlodado, mucha gente no quiere nada de Morena y más ahorita con que nos falta el agua aquí. Eso pasa aquí en Chicolaba, pero en otras partes del mundo, del país, mucha gente está con Morena por los programas del bienestar, en fin. Yo deseo que posteriormente a este evento, a este chat, abordemos este tema, porque esto nos tiene que llevar a plantearnos, bueno, qué tipo de partido se requiere en México o qué tipo de poder popular se requiere, porque además, junto con esto de las construcción de las secciones de Morena, también Claudia Sheinbaum acaba de convocar a, a, a una reforma electoral. Esto lo dice en las mañaneras, en fin, y ya hay una comisión presidencial, pero bueno, algunos compañeros no estarán de acuerdo, yo con todo respeto emito mi opinión, algunos no estarán de acuerdo, pero bueno, vamos para ver, para adelante, qué va a pasar en este país. Saludos cordiales a todos, compañeros. Aquí Sí. termino. Gracias, Joel. Pues sí, estamos Ya son las atentos 9. a todo lo que pasa. Lo que pasa es que todos los partidos han resultado ser bastante corruptos, bastante, no se creen ellos. Yo estaba pensando incluso en impulsar la campaña. Ningún partido merece tu voto. Si confías en una persona, en un candidato, apoya. Pero los partidos ya dieron lo que tenían que dar y dieron muy malos resultados. Necesitamos el poder popular, el poder social, el poder de todos, ¿no? En esto estamos de acuerdo también, compañeros. Y Estamos de pues, acuerdo en eso. les dice Pablo Gómez que van a escuchar, pues les vamos a mandar la Constitución a ver si escuchan, ¿verdad? Habría que presentarla en un foro, compañero. ¿Por qué Quedas no? comisionado, Joel. Ahora va, yo me autopropongo para en un Perfecto. evento, hay foros que se van a convocar. Y le Puede ser en haces la llegar Cámara de una Diputados, en Constitución el a Pablo Gómez. Senado, en fin. Voy a presentarme yo como miembro de ANA y presentamos la nueva constitución. Y órale, pensamos al debate. ¿Está bien? Exactamente. Bueno, ¿Me autorizan? claro que sí. Órale, Adelante. compañero. Saludos cordiales. Bueno, Decía pues Sol, por hoy decía sería Sol todo. Carrasco, un comentario de Sol Carrasco que preguntó de Zelensky, el payaso de Ucrania, decía que por qué no opinábamos de él. Pues resulta que es un títere de los Rothschild, también de Inglaterra. Inglaterra es el que sigue impulsando la guerra en Ucrania. Vale, hasta luego. Bueno, con eso cerramos este programa y les anuncio que mañana a las 6, de 6 a 8, es reunión del Consejo Nacional de Economía. Ya la está preparando Marco Turra, el orden del Bien, día. Y de, mañana estaremos, compañeros. Ahí comparten el Zoom. sí, y de 8 a Mañana 10 estamos con ustedes. es reunión del Consejo Coordinador Nacional. Y el lunes próximo vamos a tener el tema sobre salud de enfermedades y radiaciones electromagnéticas, que lo va a iniciar el discurso Pablo Aguilar de Chihuahua, que es experto en ese tema. Perfecto. Va a estar interesante. Nos vemos entonces Bueno, mañana y el lunes próximo. Y así y pues. el domingo en la Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa, en el Tianguis. décimo segundo o décimo Es tercero. décimo segundo, doctor, que por Décimo cierto, segundo. le, le aprovecho para decirle a Andrés que me he estado tratando de comunicar con él, pero no hallo la forma. Es que tiene mucho, Ahí sí me puede pasar su tiene como número. 10 WhatsApp y entonces le escribes a uno y está en otro. Pero bueno, escríbele tú, por favor, Andrés, a Marce, porque a mí ya me ha ocurrido eso que dice Marce, te escribo y no, y luego me dices de algo que yo suponía que ya estábamos de acuerdo porque o ya habíamos comentado porque ya te había escrito. Entonces, si le puedes escribir a Marce, por favor, Andrés. Por hoy, buenas noches a todos. Terminamos la grabación.